Vamos a resolver este problema relacionado con concentración de soluciones. Veamos qué nos dice. Una solución tiene una concentración de 20% de sólidos disueltos. ¿Qué cantidad de sólidos disueltos y de agua, que es el solvente, habrá en 15 toneladas de dicha solución? Vamos a ver aquí qué es lo que tenemos que hacer y sacar los datos del problema para los datos y lo que necesitamos calcular, ¿no es cierto? O sea, nos dice que la concentración, vamos a poner concentración en por ciento, es igual a 20%, y nos dice que nos piden la cantidad de soluto, es decir, la masa de soluto es una incógnita, y de agua, o sea, la masa de solvente también es otra incógnita, que habrá en 15 toneladas de solución. Entonces nos está dando la masa de la solución igual a 15 toneladas. Para poder resolver este problema, donde nos piden masa de soluto y masa de solvente, deberíamos usar la fórmula de la concentración. No en este caso para calcular la concentración, sino para calcular justamente los componentes de la solución. Pero para eso necesitamos saber si este por ciento es un por ciento masa sobre masa o por ciento masa sobre volumen. Vamos a recordar un poquito sobre eso. La concentración en por ciento masa sobre masa es igual a masa de soluto sobre masa de solución por 100. Y la concentración en por ciento masa sobre volumen es igual a masa de soluto sobre volumen de la solución por 100. Entonces, de acuerdo a qué unidad de concentración se trate, va a ser la fórmula que yo debería usar. Pero en este caso, en este problema en particular, nos están diciendo 20% y no nos están aclarando si es masa sobre masa o masa sobre volumen. Que es algo muy común cuando se habla de unidades de concentración. No es correcto porque uno debería aclarar y no dar por sobreentendido si se trata de masa sobre masa o masa sobre volumen. Porque las dos unidades se usan indistintamente. Así que siempre es conveniente aclarar. Pero en este problema no está aclarado. Si no está aclarado, no se podría resolver el problema porque me falta dato, me falta información. Sin embargo, vamos a suponer que sabemos cuál es esa concentración, esa unidad de concentración, y lo vamos a resolver. Vamos a suponer que se trata de esta unidad, de esta. ¿Por qué? Porque si se tratara de esta otra unidad, me faltarían más datos todavía. ¿Por qué? Para resolver con esta unidad yo necesitaría el volumen de la solución y no tengo ningún valor de volumen en el problema y tampoco tengo la densidad de la solución. Y tampoco puedo asumir que la densidad de la solución es igual a la densidad del agua porque 20% es una solución bastante concentrada, donde la cantidad de soluto es significativa respecto a la cantidad de solvente, por lo tanto no va a modificar la densidad y no podemos decir que la densidad va a ser aproximadamente igual a la del agua que la podríamos obtener en la tabla. Entonces, al no tener datos de volumen, no tener datos de densidad que me permitan pasar estos valores de masa a volumen, no podríamos resolver el problema si este por ciento fuera por ciento masa sobre volumen. Por eso vamos a asumir que se trata de por ciento masa sobre masa y vamos a usar esta fórmula de acá para resolver el problema. Como nosotros lo que tenemos el valor de la concentración, es decir, esto que es el 20%, la masa absoluta no la tenemos, la masa de la solución sí la tenemos, que son las 15 toneladas, entonces deberíamos despejar de aquí la masa del soluto. Entonces nos queda masa del soluto es igual a, esto queda como está acá, a la concentración en por ciento masa sobre masa por la masa de la solución dividido 100. Entonces la concentración es 20%. 20% en realidad el 20% es como si fuese masa sobre masa. En este caso, si la unidad es tonelada, podríamos decir que es tonelada sobre tonelada, o sea que no se escribe la unidad esa.
por masa de la solución, que son las 15 toneladas, sobre 100. Podríamos poner acá así, tonelada sobre tonelada, ¿no? Para que esto se simplifique y quede sin unidad. Entonces, cuando hacemos este cálculo, 20 por 15 sobre 100 nos va a dar 3 toneladas. Esta es la masa del soluto, que es una de las cosas que me están pidiendo. Ahora, para determinar la masa del solvente, vamos a usar otra fórmula que es la que me dice que la masa de la solución es igual a la masa del solvente más la masa del soluto. De acá podríamos despejar masa del solvente igual a masa de la solución menos masa del soluto. Es decir, 15 toneladas menos 3 toneladas. Y esto me va a dar igual a 12 toneladas. De esa manera, entonces ya tengo la masa del soluto y tengo la masa de la solución, que es lo que me está pidiendo el problema.